he llegado a pensar que todo va a estar constantemente mal. O sea, que tú eres como pesimista sobre el futuro del país. Yo soy pesimista sobre la política dominicana. Los partidos políticos son como la carta de Pokémon. Tú la sacas y se ven diferentes, pero tú me enseñas una y yo te digo, esto es una carta Pokémon. O sea, ¿entiendes? Como que para mí igual. Te damos la bienvenida a Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde te hablamos de lo que no te hablaron en la escuela. Señores, este es un episodio experimental, un experimento, como diría la Brandita. Estamos explorando un nuevo formato. En esta ocasión no te vamos a desarrollar un tema como normalmente lo hacemos, sino que tenemos una invitada del pueblo, una persona con quien vamos a dialogar sobre su visión política, una persona que no es abiertamente activista política, pero que sin embargo representa muchos sectores que sí tienen que ver con la política. Es bombera, es emprendedora y ha sido también profesora maestra. Así que le doy la bienvenida a Erika Shanlate. Yeah. Bienvenida, Erika. Hola. Hola. ¿Qué lo que? ¿Cómo están? Bien, muy contenta de tenerte aquí, inaugurando este episodio especial que es una idea de Nanita que les va a decir qué me inspiró en romper nuestro formato y probar nuevas formas, ¿verdad? En política. Claro, porque tú sabes, mucha gente no quiere saber de política. Mucha gente dice que no tiene nada que ver con la política y hay una frase que dice que aunque no te metas con la política se mete contigo. Porque de eso se trata la vida, o sea, de la vida en sociedad, la vida en colectivo. Entonces, muchas veces como que nos sentimos que estamos muy lejos de eso. Y yo quería como hablar con gente de todos los estratos sociales de nuestra sociedad, valga la redundancia, para ver desde cada una de esas perspectivas cómo se conectan con la política y qué piensan, porque hay gente que por ejemplo dice, yo no quiero saber de política, pero pues se fue la luz de nuevo, este gobierno de la porra. Entonces, mi amor, tú me entiendes, se fue la luz, es un problema que te afecta. ¿Cuáles son las propuestas que tú tienes? Y tú te vas a dar cuenta que eso se resuelve a través de la política, por ejemplo. Entonces, como para conectar más todavía con el pueblo, venimos con este experimento, para que la gente sepa cómo que se dice bien, de el invitado del pueblo, y en este caso la invitada del pueblo, que es hoy Erika Shanlate. Eso. Erika, cuéntanos un chin de ti para que la gente te conozca. Y de esas tres facetas que te pusimos, ¿verdad? Bombera, emprendedora y maestra. Wow. Número uno, yo no tengo nada que ver con política. Nunca he tenido nada que ver con política. Pero hago muchas preguntas. A mí me encanta preguntar cosas. Bueno, Nanita es testigo de que a mí me gusta preguntar cosas. Yo estudié psicología. Después me fui por la rama de educación y fui maestra 10 años de diferentes niveles. O sea, yo llegué a dar historia en high school y con niños de preescolar. Todavía me gusta, o sea, me encanta. Los padres de esos niños saben que yo soy fan. Todavía lo veo crecer. O sea, tengo estudiantes que están ahora en la universidad. Es una locura. Yo que soy bien chiquita, bien Hey. Yo que me sentía vieja y tú como que pasaste por ese proceso más rápido. Es una locura. Yo tengo varias canas y ya las sufro y todo. Después entré a los bomberos. Por un episodio, una vez, mi abuela tuvo un accidente en el 2017 y quienes se encargaron de que hoy mi abuela tenga vida fueron los bomberos. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención y entré a los bomberos como voluntaria. Y luego, dentro de los bomberos, descubrí cómo se gestiona la seguridad estructural de los espacios. O sea, uno de los temas más importantes para mí cuando yo era maestra era prepararme para ayudar a los estudiantes, porque yo me había dado cuenta que en las estructuras de colegios, de universidades, realmente no había una protección o un esquema de salida en caso de una emergencia. Yo siempre, o sea, esa era mi queja constante en todos los lados que yo iba. Yo decía, sí, pero si pasa algo, de verdad, ¿cómo salimos? Porque aquí lo único que se hace por lo general, y eso lo puedo decir yo porque tengo 10 años que tuve adentro, es una vez o 2 veces al año un simulacro. Sí, yo recuerdo el simulacro. ¿Verdad? Y ya. Sí. Entonces yo decía, en el momento de un simulacro está todo bien porque todo el mundo se planificó. Pero en una emergencia real, con una maestra que realmente no tiene la capacidad ni psicológica ni mental en ese momento abrumador de gestionar tantos niños, ¿qué vamos a hacer? Tiene que haber un personal que de verdad sepa manejar una emergencia de ese tipo. Y ella dijo que entonces me toca a mí prepararme para que por lo menos donde yo esté haya seguridad. No porque yo lo haga, sino que yo pueda gestionar que todo el que esté ahí sepa a dónde va.
y me puse a averiguar cómo funciona la seguridad en las estructuras, cómo se tiene que gestionar. Yo siempre dije que yo iba en contra de las matemáticas. Hasta que me encontré en esta posición, tuve que aprender obligado. Pero no en contra porque quiero llevarle la contraria, sino porque yo no entendía. Pero no me puede hacer sentido si yo no tengo por qué encontrarle el sentido. Pero cuando era necesario que yo entendiera, ya hace sentido. Uno va uniendo, atando cabos. Y todo me hizo sentido. Entonces me dediqué a ayudar a otros espacios a que tengan su seguridad, valga la redundancia, segura y que todo esté protegido. Ahí. Así llegamos al día de hoy. Tú vas hablando, Erika, y yo en cada una de las cosas que tú cuentas, yo conecto la política. Sí. Claro, pero entonces tú dices que nunca te ha interesado. Directamente no, o sea... ¿Cuál ha sido tu relación? Mi familia no tiene nada que ver con la política. O sea, yo sé que mucha gente aquí en República Dominicana se conecta explícitamente con la política porque tiene a alguien de referencia. A través de la familia. Exacto. Sí. Es como un aprendizaje vicario. No, que mi papá fue político, hizo eso y yo entré en la política. Tan es así que yo veo la diferencia, sobre todo con mis estudiantes, entre los alumnos que tienen una persona política en su familia y los que no. Es una imagen, un relacionamiento, una percepción completamente diferente de la política. Exacto. Entonces, para rematar también, durante mucho tiempo, yo veía, porque por ejemplo, para votar, en los momentos que he ido a votar, yo quería leer, yo quería entender, yo quería saber por quién yo iba a votar. Yo no quería ir como a lo loco. Admito que sí, la primera vez que voté yo, por la experiencia divertida de votar, sí voté a lo loco, pero después ya no, yo quería hacerlo como consciente, que yo dijera, bueno, pero mi decisión fue atento a eso. Claro. Y creo que eran los únicos momentos donde activamente yo me hacía partícipe en mi casa de la política. Pero, por ejemplo, mi abuelo, él era abogado y era compositor. Entonces, compositor de merengue. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tipo de relaciones tiene que ver con la política, porque la música muchas veces es una crítica social. Sí. Entonces, mi papá, que él era mi abuelo paterno, mi papá vivió mucho la experiencia de ver a mi abuelo involucrado en la política y lo que hicieron él y sus hermanos fue alejarse rotundamente de la política. En rechazo a las cosas que él veía. Claro, porque una época en la que había mucha represión. Que era muy complicado. Sí. Y en el caso de mi mamá, ella vino de una familia muy cuadrada, economistas, ingenieros, que no tienen mucho que ver con la política. Entonces yo no crecí en un ambiente donde realmente se viviera todo el tema político. No lo vi, no lo seguí con mi vida normal. Hasta que pasó el tema SENASA, que para mí fue muy chocante porque para mí es muy importante proteger la infancia. A mí mucha gente siempre me ha preguntado que porque a mí me importa tanto la infancia. Y yo decía, la mía fue tan bonita que cuando crecí yo me di cuenta que no todo el mundo tuvo la misma infancia que yo y a mí me dolía no poder darle eso a muchos niños. Sí. Yo me pongo a llorar normal manejando. Cuando yo veo a un niño en la calle que yo veo pidiendo, yo lloro hasta que se me olvide que ese niño existió. Grave. Entonces, cuando yo vi que el caso SENASA afectó a tantos niños, yo dije, no, ok, espérate. Porque ya es un tema que involucra a todo el mundo. Involucra a todo el mundo, quiera o no quiera. Entonces ahí yo me entré un poquito más. Y tú acabas de dar la clave, porque fíjate como tú dices, es un tema que involucra a todo el mundo. Eso es lo que pasa con la política. Claro. Que no es nada más de que a mí no me interesa. Todo el mundo al final estamos involucrados, aunque no queramos. Sí. Entonces yo siempre tengo preguntas. Y aparte yo traje algo muy curioso, es que mi agenda yo no la lleno así. Yo la lleno de atrás hacia adelante. Wow. Sí. Entonces yo tengo... Yo hago eso de que para temas clave y la termino llenando al final de los lados. Yo tengo muchas y hay una razón para que tú escribas al revés. Mi cabeza está al revés. ¿Tus antepasados son chinos o algo? No, mi cabeza está al revés, te lo juro. Okay. Yo soy zurda. Ya. Aunque a mí me obligaron a escribir con la derecha en el colegio. Entonces lo único que hago es escribir con la derecha. Pero yo pienso todo al revés. Entonces como que yo me siento más cómoda haciéndolo. Ok, nice. De tu propia manera. Sí, es más divertido, en verdad. Me parece muy cool cuando la gente está diciendo, déjame ver. Y yo, no, espérate, ¿qué para acá? No me tiene sentido. No, de verdad, o sea, si tú lees, si ustedes intentan leer, por ejemplo, esto empieza aquí. Si ustedes lo leen así, no va a tener nada de sentido, pero de aquí para acá tiene sentido. Sí, tú deberías escribir un cuento. A ver si de atrás para adelante es otra historia. Ah, sí, muy cool. Sí. O bueno, tú que has escrito cuentos, porque Erika ha escrito cuentos, mis amores. O sea, que ¿tú te imaginas eso? De que un cuento de que de adelante para atrás y de atrás para adelante. Sería muy chulo, en verdad. Estaría interesante hacer eso. Y muy fundido también, claro que sí. ¿Cómo es? Anita la Balatina.
Que al revés es lo mismo. Ah, Sí, un palíndromo. Para eso me estaba buscando la Ah. palabra. Pero versión historia. La ruta natural es un palíndromo. La ruta natural, ¿verdad? Así es. Y hay un cortometraje que se llama así también. Qué ápero. Sí. Qué chulo. Wow. Yeah. Ok. Entonces tú nos preparaste preguntas, ¿verdad? Claro, Para- sí. para Esas son este preguntas que encuentro. yo Vamos me a ver, hago que mucho. estoy curiosa. Sí, me encanta porque nosotras invitamos a Erika y Erika dijo, ok, vamos a hacer preguntas. Sí, claro. Me Tengo encanta. 7. Cuente. Buen número. La primera es que... me encanta, ok. Puede que mis preguntas también, o sea, como que en respuesta a las mismas preguntas, yo sé un poco... ¿Cuál es la palabra? Escéptica. Escéptica, gracias. Escéptica. Porque yo realmente a veces creo que no hay una respuesta correcta y que realmente simplemente va a estar siempre mal. Yo necesito que alguien cambie mi opinión al respecto, porque de verdad yo he llegado a pensar que todo va a estar constantemente mal. O sea que tú eres como pesimista sobre el futuro del país. Yo soy pesimista sobre la política dominicana. No sé sobre el futuro del país porque el dominicano es muy de sacar de abajo, Ujú, pero sí. sobre la política sí. Ok. Bien pesimista, eso sí. Antes de que tú hagas la pregunta, tú sabes que yo creo que la respuesta va a ir por ahí sin lo negativo necesariamente. O sea, tú dijiste que quizá no hay respuestas correctas Ujú. y que todo va a terminar mal. No Y que todo va a seguir mal. Sino que, ajá, como que va a haber una especie de desahogo en algún momento y que todo el mundo dice, wow, qué bueno, y de repente otra vez viene lo mismo. Es como un ciclo y un círculo vicioso que no tiene Un patrón para empezar. Sí, full. Exacto. en el que estamos Entonces- estancados. Todo mucho tiempo. Y es interesante porque yo pienso igual, que nosotros como sociedad seguimos patrones, pero cuando tú piensas a nivel personal, ¿cómo tú rompes un patrón? Ujú. Eso. ¿Cómo tú lo rompes? Y si tú estás consciente de que quieres romperlo y todo eso. Exactamente, el ¿o no? primer paso es Claro. tomar conciencia de ese patrón. Y eso Tienes que- que mirarlo de frente. Por eso hay cosas que me Y luego que me entonces preocupan cambiar. como macro. Porque yo lo pienso yo, por ejemplo, ¿verdad? Y yo digo, yo sé que yo pudiera cambiarlo. Yo leí un libro recientemente que se llamaba Psicología de la corrupción y de los corruptos. Que, sí, ya, muy bueno, pero- muy bueno. Es de un psicólogo, creo que se especializó en criminalística después. Muy bueno. Y él hablaba que el problema de la corrupción no es que nace en el Estado. Y eso todo el mundo lo sabe. Eso no nació ahí arriba. Sino que nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado a la corrupción y por ende verla de una manera grande ya no nos hace tanto daño. O sea, no nos hicimos inmunes al tema de corrupción porque aunque nos afecta, en el caso del dominicano nos acostumbramos a que, bueno, pero si yo estoy bien, a mí no me importa. Si el otro se fuñe para allá. Hasta que te Oye, toca. yo puse un tuit de eso esta semana. Yo no creo que nos hemos acostumbrado como a tolerarla porque está allá arriba. Porque fíjate que reaccionamos cuando está allá arriba. Sí, claro. Lo que pasa es que la toleramos cuando está en el día a día. Ujú. Y yo voy a buscar el tuit y de todo porque para qué yo me voy a poner, ¿verdad? Yo puse, la corrupción no empieza en un cargo político, empieza con el que se quiere meter en la fila, el que se va en rojo en el semáforo, el que coge algo de un negocio y no lo paga. Pero también la corrupción empieza contigo si lo ves y ni le llamas la atención, o peor aún se lo celebra, porque hay gente que se lo celebra. Exacto. La única diferencia es que en un cargo público la corrupción cambia a escalas mayores, pero la esencia corrupta siempre estuvo ahí y no le pusieron freno a tiempo. Entonces, no es que necesitamos mejores políticos, necesitamos mejores seres Personas, humanos. Claro. Y me identifico full. O sea, recientemente Yo también tengo necesitamos Ay, mejores ay, ay. políticos. Ah, yo quiero oírlo antes de yo decir algo. Por favor. Quiero oír esa versión. No, que yo tengo también... Sí, eso es real lo que tú dices. Pero también tengo mi reserva con ese discurso porque le quita la responsabilidad a quienes la tienen en gran parte. Tú sabes, o sea, esa responsabilidad colectiva no está distribuida de manera igual. No es lo mismo la responsabilidad de un ciudadano que se ve en una situación y termina dándole un dinero a un policía y tú dices, hay corrupción, sí, en una posición de no tener poder frente a una situación de potencial abuso de poder, de vulnerabilidad, de incertidumbre. Claro. A una persona que está en una posición de poder y también, realiza prácticas corruptas o peor aún, diseña un sistema que facilita y premia la corrupción. Claro. Wow. La decisión política de diseñar el sistema de esa manera, ahí es que está para mí la mayor nivel de responsabilidad. Cuando este discurso no deja de tener un elemento cierto, pero invisibiliza esa otra responsabilidad que es mayor y es mucho Yo puedo más anotar importante. cosas aquí porque eso me gusta. Lo de que dice. Claro. O sea, sí, o sea, es que los dos puntos son válidos, Sí, ¿verdad? sí, los dos puntos. Pero tú sabes, Uno no quita la fíjate otra. que incluso como que el dominicano de a pie, como se dice, como que normaliza de que no, él es político, él está bien ahora.
O sea, como que la gente lo tiene normalizado. Para tú aprovechar. O incluso se sienten buenas personas, pero quieren ir a donde está el político para que lo ayude ahí. Entonces, porque asumen que tiene que hacerlo. Entonces, yo creo que eso es parte de este pensamiento de lo fácil, de el camino corto, de aprovecharse a pesar de que eso perjudique a los demás. Tú sabes. No, es que nosotros nos acostumbraron también mucho a entender que el poder es cuando tú estás muy arriba. O sea, cuando yo leí el libro, yo tuve que hacer un luto con mi persona. Literalmente, yo tuve que hacer un luto conmigo misma. Porque leyéndolo, yo recordé el caso de... me gané una beca para una maestría. Y yo recuerdo... Gracias. Y yo recuerdo que haciendo el proceso, a mí todo el mundo me instaba a que no, pero tú tienes que conseguir a alguien allá adentro que te consiga la beca. Y yo me puse como en esa nube de no, pero tengo que buscar a quien es que me va a ayudar allá adentro. No se me dio, pero sí estuve activamente buscando quién era que me iba a ayudar. Y como que después yo dije, oh, pero yo también soy parte del problema porque mucho a poco también es abuso de poder. Porque yo estaba buscando quién era la persona con poder que me iba a ayudar a mí. Cuando se supone que tiene que ser justo para todo el mundo. Claro. Entonces yo estaba de que, Dios mío, entonces yo me creo muy buena. Yo peco de creerme muy buena. Y dije, pero ni tan buena. Yo creo que todos, o la mayoría de las personas, creemos que somos buenas. Sí. Pero fíjate qué interesante como tú identificaste ese dilema moral. Sí. Yo creo que eso es importante, como una también mantener esa alerta permanente, ese cuestionamiento, esa autorreflexión. Totalmente. Mira, me acuerdo como ahora que yo estaba una vez en la Feria del Libro y había una fila larguísima para ir a un stand como tecnológico que te ponían VR y de todo. Entonces, se entra por un lado y se sale por el otro. Y yo andaba con un pana y él me dice que, ven, vamos a entrar por aquí, por la salida, para no tener que hacer la fila. O sea, yo me estoy volando el turno de 100 personas y eso para él no es nada porque eso no es nada. Yo dije, no. Es que eso es corrupto, eso es un abuso contra toda esa gente que están haciendo esa fila. Y no solo no es y a mí no me gustaría que me lo hicieran. Probablemente vive de hacer eso. Exacto. O sea, de vender privilegios, algo que debería ser igual para todos. Exacto. Pero luego de este gran preámbulo, yo quería escuchar la pregunta. Creo que, esta es mi primera pregunta. ¿Por qué pareciera ser tan imposible que en este país se pueda gobernar de manera correcta? Y lo pongo entre comillas porque correcto puede ser relativo para cualquier sitio. Ahí va yo. ¿Qué consideramos correcto? Exacto. Creo que ese sería el key de esa pregunta. Lo que una considera correcta no es quizá lo que otra considera correcta. Claro. Quizá, y conectándolo con el patrón que tú dices, tener un gobierno que realmente llene las expectativas. Sí. Pero ahí entonces yo diría que lo que hay que revisar es cuáles son nuestras expectativas como ciudadanía. ¿Cuál es mi expectativa como ciudadanía? ¿Y por qué una y otra vez tenemos gobernantes que me rompen esas expectativas, que me defraudan? ¿Sabes que yo me hice esa pregunta en 2007? Yo creo que yo lo he contado esto. Cuando el entonces presidente Leonel Fernández indultó a una de las que había sido condenada por el fraude Baninter. Sí. Que era Vivian Lubrano. Sí. Que la sociedad se había movilizado muchísimo, habíamos protestado para que se lograra una condena por los responsables de un fraude que había metido al país entero en la pobreza, no sé qué. Y cuando nosotros vimos que después de haber logrado esa condena, él viene para y le indulta, alegando que ella tenía problemas de salud y no sé qué, se hicieron protestas, yo participé, pero yo recuerdo que una tía mía me decía, es que ¿cómo va a ser? Es que yo no lo puedo creer. Y yo me quedé pensando, wow, van muchas veces que yo oigo, es que ¿cómo puede? Es que ¿cómo es posible? Y yo recuerdo que me dije, ok, aquí hay un problema, porque yo estoy una y otra vez en lo mismo, sorprendiéndome de lo que hacen mis gobernantes. Entonces yo dije, yo tengo que dejar de sorprenderme, cambiar mis expectativas y empezar a entender qué es lo que está pasando. Porque evidentemente mis expectativas están mal puestas. Si yo tenía la expectativa de que él no iba a hacer eso, mi expectativa estaba mal puesta. Yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando en esa dinámica de poder. Y eso abrió un proceso para mí de tener otra mirada y de empezar a comprender las dinámicas políticas mejor. Ok, wow, pero wow. es que lo pienso y digo, voy a cambiar mis expectativas. Ok, pero la cambio, ¿verdad? La cambio. Yo como ciudadana la cambié, ya. Pero entonces, ¿y si yo lo que hago es... Porque tiene que haber como un estándar, ¿verdad? Un estándar regular de... Yo gobierno
para estar al servicio del pueblo. Eso entiendo yo que debería ser. Entonces, supongamos que mi expectativa mínima tiene que ser esa. Esperar que esta persona, en la medida de sus capacidades, se ponga al servicio del pueblo. Si yo lo varío, yo no estaría acomodándome al mal gobierno, a la mala política. Sí, pero ahí yo creo que es más complejo de ahí. Okay. Porque, y aquí viene un tema también fundamental en la gente que no le gusta la política, que es creer que los políticos son un grupo homogéneo. Ok. Tú y yo cito mucho una frase de un escritor argentino que dice, para quien no sabe leer, todos los libros son iguales. Sí, 100%. Entonces, todos los políticos son iguales si tú no sabes diferenciar y si tú no tienes criterio para establecer diferencias entre políticos, entre partidos. Tú sabes. Soy esa persona. 100%. 100%. O sea, tú me enseñas un partido y yo digo, ok, es un partido. Para mí, los partidos políticos son como la carta de Pokémon. Tú la sacas y se ven diferentes, pero tú me enseñas una y yo te digo, esto es una carta Pokémon. O sea, ¿entiendes? Como que para mí igual. Sí. Y creo que por eso también muchas veces, por lo menos yo, no entiendo muchas cosas. Claro. Porque lo que veo, que ahí va mi segunda película, mi segunda pregunta. Tú no estás alfabetizada políticamente. Exacto, para nada. Y yo lo admito y siempre lo he dicho. Yo, primer año en el que intento entender por qué y cómo suceden las cosas. Pero yo tengo 29 años y yo nunca me he preguntado nada hasta mis 29 años. Entonces, para mi segunda pregunta es, que viene en la misma línea, que ¿por qué los políticos parecieran hacer esfuerzos tan precarios para que la gente conecte con ellos? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando intenté entender lo que estaba pasando, hubo una frase que fue la que yo dije que no puede ser posible que esta persona le esté hablando a un pueblo. En la frase, esta persona decía, no, en contubernio con... Y yo dije, wow, pero yo voy a un pueblo y me paro frente a esta persona a decirle, en contubernio con fulano, esa persona que voy a decir, dame lo que tú me vas a dar y vete. Sí. Porque yo no te estoy entendiendo. Entonces, ¿por qué en la política todo se mueve como si yo solamente le quiero hablar a un nicho? Y es un nicho que realmente no es mi objetivo. Porque si de verdad yo quisiera estar al servicio del pueblo, en teoría yo debería hablarle al pueblo. Y yo no estoy hablando de que tengo que dañar mi léxico para hablar con otro. Pero no es verdad que yo voy a ir con palabras súper rebuscadas hacia personas que yo sé que no me están entendiendo. O sea, ¿por qué hacen eso? Sí. A mí eso me vuela la cabeza. Yo no lo entiendo. Yo digo, Dios mío, quiten eso. Y, por ejemplo, a mí me parece loco que los discursos presidenciales duren casi 5 horas entre saludar a una gente y decir disparate que yo no entiendo. Perdóneme, presidente, porque dije que dijo disparate. Pero no lo entiendo. Y sin bailar un TikTok ni nada. Como que no hay un cambio de cosas en el asunto. Es raro. Simplemente es raro. O sea... Yo sé que tú estás en política y yo te escucho y yo entiendo lo que tú dices. Y obvio, yo puede que no sea referencia. Yo no soy la persona más letrada, ¿verdad? Pero me esfuerzo por intentar entenderlo. Pero tú eres profesional con título universitario. Sí, claro. Ya eso te pone en una posición privilegiada para la población dominicana. Exacto. Entonces, ¿cómo yo pretendo hacer un cambio cuando ni siquiera yo me siento a pensar dónde está el problema? Porque yo siento que ellos le hablan a gente que tiene sus problemas resueltos. O sea, ¿por qué no tenemos personas que le hablan a quienes de verdad necesitan que lo ayuden? Porque yo no te voy a ayudar si tú no me entiendes. No estoy haciendo nada. Sí. Yo tengo una idea que tú sabes, de cosas que me gustaría reflexionar a partir de ahí, pero no sé nada si tú quieres decir. Bueno, tengo varias cosas que decir. Primero que todo, aquí en el podcast, cuando tenemos invitados, sobre todo expertos en algún tema, siempre le decimos... tenemos que tratar de hablar para que nos entiendan gente de 13 años, adolescentes. Porque hay mucha gente que su formación llegó hasta ahí. Y cuando viene a ver, ni siquiera bien llegó hasta ahí. Entonces, eso para mí es muy importante. Como que hablar en un lenguaje que la gente lo entienda. Y yo hablaba con Virginia el otro día de un video de un discurso político. Y yo le decía, mira, ese discurso está muy bonito, está muy poético. Pero eso no es lo que necesita este momento. Tú sabes. Entonces, yo le decía, eso tiene que ser más platanado. Y también... tiene que responder como al sentimiento del colectivo. Es decir, si en ese momento estamos protestando porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahí está acabando con los inmigrantes, tú sabes... No es momento de hablar poéticamente. Es momento de que tu discurso sea con rabia para que el otro se pueda mentir. Claro, no es que tú tienes que insultar, no es que tú tienes que incitar a la violencia, pero es como... el sentimiento con el que tú tienes que responder a lo que está pasando en la sociedad.
Y bueno, hablaba de un discurso político que entendía que no conectaba con la gente. Entonces, ahora sí tú puedes decir lo que tú vas a decir porque... ¿ya? Sí, yo veo esa crítica que tú haces, ¿verdad? Y yo asumo, o sea, yo pienso, bueno, tú estás partiendo de la idea de que esa persona, si está ocupando un puesto de poder, sobre todo que ganó a través de unas elecciones, Sí. se supone que tiene una vinculación con una ciudadanía que le votó. Ujú. Y eso parte de un supuesto de que así es que debe funcionar la democracia y que nosotros se supone que vivimos en una democracia. Sí. Lo que pasa en nuestro país es que el sistema se ha diseñado de manera tal que la mayoría, hay cierto espacio para eso. Y hay ciertos políticos y políticas que efectivamente, pero el sistema se ha diseñado que la mayoría de las personas que hoy te ganan una candidatura no es porque lograron conectar con un público porque con las propuestas, las ideas, el compromiso, sino porque tuvieron más dinero para gastar en la campaña. Sí. Y ahí tendríamos que entrarnos en cómo se están haciendo las elecciones en Exacto, este país. eso me Y la parece una falta de locura. regulación. Entonces, esa persona que tú ves probablemente ganó esa posición porque tenía mucho dinero para imponerse, Ya. Sí. comprando votos, movilizando gente, pagándole dinero el día de las elecciones, comprando publicidad masiva para que la gente diga, bueno, es el que está fuerte, es el que voy a ganar. Como mi hermana. Y entonces... Mi hermana votó así. Mi hermana dijo, eso fue que yo vi en la calle y yo, Pero es que ¡tú eso eres es... loca! Sí. Eso no tiene sentido. Entonces, Mm. tú tienes dos grandes públicos en la República Dominicana. Gente que vota porque le dieron algo, Ujú. cree que es el que va a ganar, es el que está pegado. Y luego un gran público de gente que no vota. Sí. Que no vota porque le desencanta eso. Claro. Entonces el nicho del voto que es para tú enamorar, para tú conquistar, para tú mostrar una trayectoria, un compromiso, una coherencia, está pequeño. Ya. Está Mira. pequeño. Tiene potencial, porque todo ese potencial que no vota tiene en teoría el potencial porque por lo menos está rechazando esa Sí, dinámica. claro, Y ahí hay un potencial. Y yo creo, y lo digo ya como política, que parte del reto de quienes queremos una política diferente es poder llegarle a ese público. Lo que pasa con ese público es que la mayoría no mira mucho a la política. Sí soy. Sí. Está en un Una pregunta. reto Ese llegarle a la tipo de gente como cosas, tú. sí, de como el esquema de campaña política para las elecciones que vivimos aquí, se vive en otro lado del mundo. O sea, hay otro sitio donde la gente también salga de que vamos, publicidad masiva y te compro. Fuera Mira, de Latinoamérica. Sí, no, de que existe esa práctica existe. Ahora vamos a ver en qué niveles. Ok. Cuando tú ¿Y cómo miras se los regula? rankings y cómo se regula. Cuando tú miras los rankings en República Dominicana tiene por mucho el último lugar en América Latina en transparencia de financiamiento de campaña. Wow. Dígase, en saber quién te está financiando Sí, una claro, campaña. claro. Porque después que tú llegas a ese ayuntamiento, a ese congreso, a ese Palacio Nacional, si a ti te financiaron cierta gente, a esa gente que tú le vas a responder. Ujú, claro. Entonces, Claro. por eso, en la democracia eso se regula. Ok. Y tú no puedes coger cuarto de cualquiera. En este país prácticamente no hay Y en regulación. teoría, por lo menos en libros, se supone que eso no se puede. Hay una ley electoral y una ley de partido que establecen regulaciones mínimas, pero las aprobaron los partidos gobernantes en 2018-2019 y ahora también el PRM le hizo unos cambios. ¿Pero qué hicieron? Una ley que primero pone topes de gastos enormes. Sí, soy vi. Dos, Eso yo vi. establece ciertos criterios de transparencia, pero no establece claramente sanciones. Ya. Entonces, eso como una sugerencia. Ok. Pero en la práctica no pasa nada. Y ahí es que yo voy y te digo. Eso fue una decisión política. Esa Sí. ley la redactó alguien. Claro. Entonces después tú dices, bueno, este quiere competir, una gente buena quiere competir y ve que esa es la dinámica y termina viendo a ver Igual. cómo y gastando cuarto. Bueno, ese tiene una responsabilidad porque compró su botico para tratar de quedar. ujú. Pero la verdadera responsabilidad fue quien diseñó ese sistema para que todo el mundo tuviera que jugar ahí. Ok. Y si tú no juegas ahí, entonces tú ves de ventaja. Sí, claro. Pues tú dices, no, yo quiero hacer una campaña limpia, de bajo costo, no sé qué. ¿Y cómo me voy a conocer? ¿Y cómo quién se compito? supone con que redacta eso? el Congreso Nacional. El Congreso. Entonces, el PLD que tenía mayoría absoluta, Sí, yo recuerdo. bueno, no absoluta, tenía mayoría en ese momento, y el PRM, que era el principal partido de oposición, Ujú. se pusieron de acuerdo y aprobaron esa ley electoral y esa ley de partidos, que por cierto, tenía 20 años exigiéndose una ley electoral y una ley de partidos desde la crisis de 1994, que este país casi se va a una guerra civil porque ganó Ujú, Peña sí. Gómez y Balaguer le Sí, quitó el sí, tiempo. sí. Se venía debatiendo, hay que regular el proceso electoral. Y se hicieron foros, y se hicieron consenso, y se crearon unos proyectos de ley muy lindos. En 2018 y 19 el PLD se en todo eso y aprobó la ley que tenemos hoy con ciertas modificaciones. Fue un desastre de ley. Muchísimos artículos fueron al Constitucional y se declararon inconstitucional. Pero si tú me preguntas a mí,
Ese es un tema que casi nadie lo conoce, nadie habla, pero es uno de los núcleos del problema político que tenemos. Claro. Y hay que ponerle límites, porque mira, por ejemplo, si tú te pones a pensar como en cómo se ve la calle en tiempo de campaña, Sí. tú ves 10,000 veces la cara de una misma gente. Es correcto. No hace Claro, falta. eso no o debería sea, estar eso es permitido. contaminación visual. Eso es abrumador, eso estresa a la sociedad. Y entonces, así como tú dices de tu hermana que vota por el que ve, eso es una desigualdad con respecto a los demás candidatos. Sí. O sea, aquí es muy difícil tú que la gente se entere de que tú existes. Entonces, por eso es que también dicen de muchos partidos de que no, porque ellos lo que quieren ganar es el cuarto. No, lo que pasa es que tienen tan poco dinero que son invisibles. Porque no te pueden y no manejan dinero de fuente que no se sabe de dónde vienen y pueden pagarte 10,000 vallas. Esta gente no, quizá pueden ponerte una valla en la Luperón y otra cruzando el puente. Claro. Pero estos tigres te llenaron la 27, claro, por ejemplo. Pero con lo que tú decías ahorita, ya me acordé de lo que iba a decir. Yo creo que no les interesa hablar con el pueblo. Fíjate que la comunicación no es igual. Su voto. No fue así. Digo, al que no fue a trabajar por el pueblo. Exacto. ¿Por qué? Porque durante campaña es un lenguaje que todo el mundo entiende. Sí. Es un jingle chulo con los artistas que oyen. Es una campaña con un texto catchy, bien aplatanado, hasta incluso como hablando como no hablan muchos políticos, tú sabes. Pero después de campaña se le olvidó hablar. Tú sabes. Entonces yo creo que no hay interés. Mira, por ejemplo, cómo ahora se gasta muchísimo dinero en publicidad. ¿Para qué se supone que debe ser la publicidad del gobierno? Yo pensaría que debería ser si hay un brote de dengue, para que haya una campaña contra el dengue. Claro. Tú sabes, contra el cáncer de mama, por ejemplo. Educación vial. Educación ecológica. Si, por ejemplo, viene una tormenta, en comunicar qué es lo que hay que hacer. Porque si en campaña se puede poner, Dios mío, ¿cómo que se llama esto? Que es una bocina por el barrio. Sí, una guaguita anunciadora. Eso tiene un nombre rarísimo que ahora no me acuerdo. Si en campaña se puede hacer de todo eso, perifoneo se llama. El perifoneo, sí. ¿Por qué cuando hay una emergencia no se hace eso? Tú sabes, como que se supone que la comunicación de estatal... de motivación. No, y me parece tan loco porque, por ejemplo, con eso que te acabo de decir, de que... Y voy. Va a sonar raro, pero va a tener sentido ahora. Yo decía hace un ratito que me parece muy loco cuando los políticos no hablan a la gente para conectar con ellos, ¿verdad? Pero en ese mismo nivel, como tú estás diciendo, cuando hay una campaña electoral que ponen un letrero que tú dices, pero ¿quién es que habla así? Porque tú ves un letrero que dice, no bulto fulano. Sí. Tú deberías hacer una referencia. O sea, para mí, yo siempre he querido ver... Yo siempre me esfuerzo por ver a gente que para mí son ejemplos. Personas que para mí son ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo veo un político, yo no puedo ser un ejemplo, tú no puedes ser un ejemplo para mí si yo no te entiendo. Pero tampoco tú puedes ser un ejemplo para mí si tú estás más para abajo. O sea, si yo quiero que el pueblo suba, que la gente crezca, que República Dominicana tenga un nivel educativo, todo tiene que estar en coherencia. No puede estar ni muy por encima ni muy por abajo. Entonces, para mí, esa es una de las razones por las que yo no he llegado a conectar con la política, porque yo digo... Es que no se entiende, eso no tiene sentido. ¿Cómo tu mensaje de campaña es, no, bulto Erika, la mejor, vota por mí en el 2028 y de repente yo voy y te hablo y te digo, la razón de la anuencia de... Sí. Ni una ni otra. Y también, fíjate que en campaña muy pocos hablan de propuestas. Yo me acuerdo en el 2020 que yo me puse como a buscar en internet y que la propuesta, yo vivo en Santo Domingo Este. Okay. Entonces... como que es más fácil tú saber quiénes son los candidatos en el distrito. Sí. Como que allá, yo busqué en internet, busqué los Instagram de los candidatos y no tenían nada. Y en general no había nada. Okay. Y me acuerdo que había una candidata regidora que tenía propuestas que eran de un diputado. Y yo dije, bueno, ella va a la alcaldía a cambiar la Constitución dominicana. Ella como que está perdida. Yo dije, yo puedo ser regidora, porque si esa muchacha está proponiendo eso. Pero no se habla de propuestas en sentido general. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que de verdad no es una competencia que va en favor del pueblo. Porque no está hablando de los problemas que tenemos. Hay algunos candidatos que sí. Por ejemplo, en la campaña del 2024 se criticó mucho que había un partido hablando de que el país está pasando hambre.
Y como que estaba un poco desfasado eso, de que como que... Y ahí viene, yo pienso en la importancia de tener debates. Sí, plataformas que... Claro, porque el debate te permite que una candidatura que no tiene dinero para llenarte las vallas, de la calle de vallas, o no le interesa hacer ese tipo de campaña, tenga un escenario en el cual la gente pueda conocerlo, uno. Y dos, conocerlo con más profundidad y calidad, porque no es para que vean qué bien baila o qué bonito se ve, sino para hablar sobre cuáles son las propuestas y qué compromiso va a asumir en esa posición. Y, por ejemplo, en ese caso de las campañas electorales, ¿hay algún país referencia que los otros países miren y digan, wow, todos deberíamos hacerlo así? ¿Existe eso? Hay instituciones que hacen como comparación entre los diferentes. Y aquí se publicó un informe muy bueno por Participación Ciudadana que analiza el marco de regulación electoral dominicana y hace muchísimas propuestas concretas. Pero yo pienso, por ejemplo, en Chile. Para mí, Chile es una referencia. ¿Cómo funciona en Chile? Ellos tienen la franja. Por ejemplo, en términos de anuncios en televisión o radio, tú no puedes poner todo el anuncio que te dé la gana. Hay un momento del día, en la mañana y en la tarde, pon tú, donde se pasan los anuncios de las y los candidaturas. Entonces, a cada partido se le da un tiempo un poco equitativo y un poco tomando en cuenta la cantidad de votos que sacó la última vez. O sea, decir, si tú sacaste más votos, te toca un chin más, pero tampoco una diferencia enorme. Y tú tienes ese espacio. Ya cada partido decide qué tú vas a hacer. Me toca 1 minuto, me toca 30 segundos. Y yo preparo mi contenido para esos 30 segundos. Pero no es de que, ay, pero yo tengo dinero, yo quiero llenar el día entero de anuncios de radio. Tú no puedes. Claro, eso es ilegal. Entonces, ese tipo de regulaciones cambiarían la dinámica. No, y lo del dinero en sí. Y claro, y lo del dinero. Tú no puedes recibir financiamiento, o sea, está regulado. Hay países incluso, en el caso de México y de Colombia, que el tema del dinero del narcotráfico fue tan fuerte, como está pasando aquí, que ya tenemos diputados que han sido condenados por narcotráfico. Que ellos prohibieron completamente el financiamiento privado. Wow. Solamente utilizan fondos públicos y tienen que hacer una rendición de cuentas. Eso debería hacerse aquí también. Yo creo que debería debatirse. No necesariamente hay que prohibir el financiamiento privado, pero hay que regularlo muy bien. Explicar de dónde viene el dinero. El financiamiento privado te puede ser un riesgo frente a la democracia. Te privatiza lo que debería ser público. Te privatiza el gobierno. No, yo pagué para que esa persona esté ahí. Esa persona me responde a mí, no al pueblo ni al bienestar. Porque en teoría también ese financiamiento, en teoría, debería ser casi... ¿Cómo se llama eso? Cuando tú haces algo... Por ciudadano, voluntario. No. Tiene un nombre... Dios mío. Cuando tú haces algo que te nace... Porque te nació hacerlo sin esperar ninguna respuesta. ¿Cómo se llama eso? Cuando tú eres... Todos sabemos que es una palabra que existe. Voluntario. No. Altruista. Exacto. Sí, debería ser un financiamiento altruista. De yo quiero que la gente vote por ti porque yo de verdad creo en ti y te doy el dinero, ¿no? Sí, debería ser. Y altruista, tiene un elemento altruista, pero también es un financiamiento de estrategia y de defensa de tus intereses, porque si tú quieres vivir en un país donde el medio ambiente sea una prioridad para el gobierno, tú puedes como ciudadano apoyar proyectos políticos para los cuales el medio ambiente es una prioridad. Esa se supone que es la dinámica de la democracia. A eso deberíamos llegar. Porque deberían representar propuestas los candidatos. Y no hay blanco y negro. No es que no haya cero espacio para eso ahora mismo. Lo hay, pero va en desventaja. Porque el dinero que se mueve es demasiado grande. Este es de los países donde las campañas electorales gastan más dinero de todo el continente. Entonces, por el otro lado, tú tienes... en este país... Bueno, y lo estamos viendo en Senasa. Fíjate, tú dijiste cómo Senasa. Sí. Pero, ¿qué es el ejemplo Senasa? Es la punta del iceberg de cómo se financia la campaña política aquí. ¿Cuál es el argumento que ha utilizado el principal imputado, Santiago Jacín? Según han dicho los testimonios de otros que participaban en el esquema. ¿Cuál era la justificación? Que era para financiar campaña. Sí. Y había que financiar campaña porque si no es con ese nivel de dinero, tú no podías ganar. Pero me parece una locura porque si tú quieres financiar la campaña, financiarla a través de tu dinero tuyo, de tu trabajo, no del dinero de la gente. O sea, es que ahí no hay negocio. Tú ves. Pero también es un tema de escalas. Lo que tú puedes financiar con el Estado. Claro. Es difícil lograrlo con el sector privado. Claro. Fíjate que las principales acusaciones de financiamiento ilícito que tiene el PRM eran de cuando era oposición. Porque el PLD estaba en el gobierno, tenía el gobierno. Fíjate que se decía de Punta Catalina, que se sobrevaluó ¿para qué? Para financiar la reelección de Danilo. ¿Tú entiendes? Entonces, el que está en el Estado tiene los recursos del Estado y el que está en oposición tiene que buscársela como sea. Entonces, por eso yo digo, si nosotros seguimos esa dinámica,
Vamos en el mismo círculo vicioso. Tú tienes razón de que no vamos a ver. Pero es si fíjate que seguimos por lo esa menos, dinámica. exacto, estamos viendo que es verdad que hay un patrón, pero la pregunta es cómo lo rompemos. Sí. Y también no hay respuestas correctas porque aquí hemos visto episodios sobre diferentes corrientes del liberalismo, hemos visto qué es la democracia y la democracia fascismo, que pudiera... Hay una frase sobre la socialismo. democracia que dice... De Winston Churchill, la frase de ese episodio, que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás que se han inventado. Exacto, porque cada país tiene su propia fórmula, tú sabes. Entonces, nosotros tenemos que pasárnosla constantemente pensando el país que queremos, discutiendo cómo podemos llegar ahí, y eso va a ser personalizado. O sea, no, por eso que te digo que no hay una respuesta correcta. Okay. Pero según qué tanto nosotros participemos y elijamos correctamente a quienes lideran esas cosas, va a terminar bien o mal. Yeah. Pero mira, estamos ya en 40 minutos. Okay, y yo okay. quiero por lo menos ir 2 preguntas más, Okay. o hasta más si no da tiempo. Yo tengo... Ok, otra pregunta es que para mí es muy importante porque es algo que en los últimos 2 meses he intentado como buscarle la vuelta y no la encuentro. Que es, ¿por qué la ciudadanía no hace más para solventar nuestros propios problemas? O sea, yo me he preguntado muchas veces, hay temas que para mí son muy... El tema del tránsito, el tema de transitar por República Dominicana en diferentes vertientes, tanto cómo se maneja, cómo se conduce, como las mismas calles. ¿Dónde se supone que está la respuesta para nosotros? Porque, por ejemplo, yo no tengo el dinero para arreglar una calle. Yo no lo tengo. Yo no tengo la capacidad. Yo tenía tanta ganas de que yo entré a DGCET y yo dije, ¿cuáles son los requisitos y cuáles son las condiciones para uno hacerse agente de la DGCET? Para que me enseñen a mí, porque yo dije que tiene que ser algo que yo no estoy viendo, que yo no sé del manejo de las vías, que ellos se lo saben, y como yo estoy hablando desde afuera, desde mi molestia manejando, me voy a molestar. Pero quizás si soy yo, la gente de DGC que estoy ahí, digo que no hay una solución, pero yo quiero que me lo enseñen. O sea, yo necesito que DGC publique un video público de cuáles son las clases que ellos le dan a sus agentes, para yo entender de verdad si es que no hay una solución, si no viene del pueblo. Digo yo. Yo creo que Erika va a terminar siendo policía, abogada, doctora. Y después candidata. No voy a decir jamás porque es verdad, pero no Erika creo. regidora. Yo ahí pienso en una frase que se dice mucho, muy real, que este es un país y una ciudadanía que nos hemos acostumbrado a buscar soluciones privadas a problemas colectivos. Ok. Y las soluciones individuales a los problemas colectivos siempre son incompletas, insuficientes, tente ahí, tú sabes, la estamos cargando sobre nuestros hombros. Claro. Pero para buscar soluciones colectivas hay que trabajar en colectivo. Y eso es trabajo social y político. Qué difícil, man. Porque de verdad, o sea, yo hace unos días yo me puse a buscar cómo arreglan las calles en otros países. Porque yo dije que no puede ser que arreglan una calle y meten un hoyo de nuevo. Eso no están buscando el asfalto, ¿qué? Están buscando asfalto europeo para un problema en un país del Caribe. Piensen en el Caribe. O sea, 2 más 2 no me da 4. Y puede no ser entiendo. que haya un interés monetario. Hay de todo. Detrás Que no de puede faltar ser y volver que- a faltar y volver a faltar. Ahí es que yo voy. ¿Cómo es que todo aquí se mueve? Puede ser que esa empresa que está faltando haya financiado campañas a algunos de los regidores que están o ayuntamientos. ¿Tú me entiendes? Pero tú sabes que no también lo sé. Habría que verlo caso por caso. Ahí no está la persona correcta haciendo ese trabajo, pero también eso es una muestra de que hay que seguir invirtiendo en educación. Porque Sí. mira, lo del asfalto en específico, ¿tú te acuerdas la zona antes de que la empezaran a remodelar? Sí. Como el contén, Sí. como el espacio que está entre el asfalto y la acera. Que eso era un hoyo. O sea, Sí. tú te caías ahí y te ibas a romper un tobillo o algo. Eso no es así que se hace. O sea, eso se supone que tú tienes que quitar el asfalto que hay y poner uno nuevo. Pero también aquí compran a veces asfalto malo, tú sabes, o no lo saben poner. Hay una serie de cosas porque no está ahí. Nosotros le estamos pagando a una gente que no sabe hacer su trabajo. Y tal vez también falta que la junta de vecinos de ese sector esté más pendiente. Claro. Y le caiga encima a Claro. quienes le toca hacer eso. Entonces, Organizarnos es la respuesta. organizarnos, exactamente. Bueno. Hay otra frase de otro episodio, ¿te acuerdas? El episodio sobre los sindicatos, de un activista sindical que cuando lo iban a matar, porque lo mataron, dijo: no lloren por mí, organícense. Así que Ah, bueno, Así es. esa, pásenmela que no no me te da tiempo a quejes, anotarla. organízate. Y la última pregunta, para no hacer más, Ok. es que yo me pregunto, esta es una pregunta real que me hago. Puede sonar estúpido, pero de verdad no sé. Aquí en este país, ¿hay algo que sirva
¿O todo en mayor o menor medida tiene corrupción? Qué buena pregunta. Ya Qué no buena sé. pregunta, Erika, porque también este discurso fatalista de que aquí no sirve nada es una profecía que se autocumple. Ujú. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Sí. Ok. Aquí hay ejemplos de instituciones que funcionan muy bien Ok. y que son referentes. Incluso a mí esto me gusta mucho decirlo, en uno de los sectores más neurálgicos, la educación, tenemos de los peores, por no decir el peor sistema Correcto. educativo de América Latina. Correcto. Sin embargo, aquí hay centros educativos públicos que Muy bueno. compiten con los mejores del continente. Muy bueno, sí. Los es hay. real, es real. Entonces tú dices, bueno, el potencial está, la capacidad está. Aquí hay mucha gente preparada, aquí hay mucha gente buena. ¿Cómo nosotros podemos convertir esos casos, en vez de la excepción, como son ahora, en la norma? Sí. Pero sí los hay. Y también hay instituciones Y hay- que tuvieron su momento en que funcionaron muy bien, También. pero se dañaron, como el ITLA, por ejemplo. Como o la sea, AMET, hablando de los Sí, policías. sí. Cuando aquí se creó la AMET bajo la dirección de Hamlet Herman, que fue un luchador de toda la vida y que en ese momento tuvo esa visión y creó esa institución, los AMET funcionaban como una institución de un país desarrollado. ¿Sabe por qué? Porque trataban a todo el mundo por igual. ¿Qué pasó? Tuvo el apoyo del sector político de los gobernantes. Hamlet Herman cuenta en su biografía cómo él, estando a cargo de esa institución, recibió una carta de Danilo Medina, que era secretario de la presidencia, o ministro, ¿verdad?, de la presidencia, de cuando Leonel era presidente. de cuando él era Ok. presidente, y que le dijo, mira, le llamó la atención, porque los AME estaban parando a los altos funcionarios del gobierno. Pero tiene que parar. Y eso era un atentado contra el símbolo que representa, un atentado a los símbolos del Estado que representan eso. En otras palabras, yo no quiero que las reglas apliquen igual para todo el Claro. mundo. Entonces, ¿cómo tú mantienes una institución con ese nivel de ética, de eficiencia, cuando tú después le tienes que decir, ay, no, espérate, se te rompe? Sí. ¿Y qué pasó con esa institución? Se degradó. Claro. Y ahora está Ah. igual que toda la mente. Tú te fijas cómo hay detrás una decisión política, pero después te dicen, no, es cultural. Es que los dominicanos No, tenemos eso no esa es cultura cultural. de corrupción y no podemos cambiarla. Mentira. Es lo que yo digo, o Las sea, va culturas a tener se que llegar a un cambian. punto en el que yo estaba pensando, ¿cuál es una estrategia buena para que un candidato político se asegure de que si llega a una posición de gobernanza, esté asegurado? Y yo dije, ¿sabes cómo? Creando un mecanismo que le impida a él mismo hacer cosas por abajo. Como que hay que crear algo de alguna manera aquí donde yo me estoy postulando y yo te digo, mira, pero este es el canal que hay. Si yo gano, tú tienes que reportar eso por ahí. Si yo gano, tú tienes que pedirme que yo haga eso. Como que 100%. para poder asegurarse de que el poder de uno mismo no se corrompa, uno tiene que hacerlo dejándolo en manos de otra gente. Pero no de mis amigos, porque si se lo dejan mis amigos nos rompemos. Yo misma, yo estoy consciente, eso es lo que yo digo. Yo no puedo entrar en política, porque yo de verdad me creo muy buena. Y en creerme muy buena, yo voy a empezar a dañarme. Ni me voy a dar cuenta, porque mi teoría de yo soy buena. Ahora, si yo se lo dejo a Nanita, que le duele, cuando yo lo haga, ella va a decir, no se puede, porque si no lo voy a publicar en Instagram, todo el mundo lo va a ver. ¿Entiendes? Como que yo creo que de alguna manera hay que crear alguna estrategia en este país para que la gente que llega al poder no pueda tener el acceso a hacer algo por abajo porque la misma gente está pendiente a ello, pero no sé cómo eso funciona tampoco. Bueno, un primer paso sería cómo llegan al poder. Y por Ok. eso yo vuelvo e insisto. Yo creo que nosotros como pueblo, como ciudadanía, vamos a tener que empujar un movimiento para cambiar las reglas de juego de la campaña Sí. de este país. Porque mientras eso no cambie, va a ser muy difícil. Ujú. Porque las personas que están llegando van a llegar comprometidas con otros intereses, con Sí. otras, con otras prioridades Ujú. que no están, que no son las que nosotros tenemos la expectativa. Claro, Sí. claro, ahí lo tengo ahí. Y eso va a haber que empujarlo con movilización, porque Ok. quienes están a cargo de diseñar esas leyes son quienes llegaron ahí con esas reglas de juego. Y que no la van a cambiar porque le conviene. Mira, por ejemplo, la población critica el barrilito, pero la población no puede quitarlo. ¿Quién lo puede quitar? El mismo que lo Ellos cobra. mismos, exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, también, yo creo que, o sea, el paso más directo es crear un movimiento porque hay que movilizarse para que esto cambie. Y hay o que sea, esto no va a cambiar de que ay, fulano es el candidato, sí, él es duro, déjame votar por él. Hay que Eso votar no con es así. criterio. O sea, tenemos que conseguir diputados de todas las provincias, senadores de toda la provincia que ganen y que de verdad representen los intereses del pueblo. Ok. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? O sea, como el PRM el que está arriba, el PRM que tiene mayoría en el Congreso, porque fueron los que tuvieron los cuartos para llegar ahí. Una cosa que tenemos que cambiar es cómo se eligen los candidatos, por ejemplo, los diputados.
que, por ejemplo, tú como candidata pudiste haber conseguido 20,000 votos, pero en tu partido, entre todos los diputados, consiguieron una cantidad de votos que a ti con 6,000 votos tú pasas y el de 10,000 no pasó. ¿Entiendes? Porque el sistema que tenemos para elegir a los candidatos, para mí no es justo. Y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, pero ¿cuándo se discute eso? Al otro día de elecciones, cuando están tirando los números. Ahí también hay muchos problemas. Yo en estos días que he leído en este tema del Congreso y eso, hay muchos temas raros también. Porque a veces yo digo, yo opino que por lo menos en este país, y esto es una opinión mía de mi persona, ¿verdad? En este país deberíamos tener una vara un poquito más alta para quienes están en el Congreso Nacional. Estoy de acuerdo. Yo he visto también que en otros países tienen las mismas medidas, como que yo no más te exijo que tú seas dominicano, que tú vivas aquí, bla, bla. Pero para este país yo creo que debería aplicar que la vara para personas que toman este tipo de decisiones sea un poco más alta. Pero es que la vara somos nosotros, Erika. Claro, no, yo estoy de acuerdo. La vara es el voto que yo estoy de acuerdo con eso, pero es muy loco que yo ponga una gente ahí que ni sabe de lo que están hablando. O sea, cómo esa persona se sienta y yo le doy mi dinero para que se siente y hacer nada. Y por ejemplo, pasan cosas aquí que hay diputados, hay senadores que tú dices, pero cómo esta persona es esa persona fuera de su, ¿cómo se llama eso? Su espacio, su vida política, la curul, donde se sienta, la curul. Que sea otra persona totalmente diferente fuera de su curul, se sienta y esa es mi referencia, esa es el que mi hijo ve para cuando va a crecer quiera ser como él. Entonces como que yo soy muy de creer que el aprendizaje vicario dura para toda la vida. Nosotros siempre estamos aprendiendo de otro. Entonces yo no voy vicario es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, exacto. Como si tú eres mi ejemplo, yo no voy a cambiar porque tú eres mi ejemplo y eso es lo que yo veo. Sí. Entonces la gente que está sentada ahí, que es la que yo veo todos los días, tiene que dar un buen ejemplo dentro y fuera. Porque yo no distingo de diputado y persona ni dentro ni fuera. Y ya me voy a callar la boca. Miren, yo pudiera seguir hablando de esto 3 horas más. Sí. Pero está muy buena. Nosotros siempre en los episodios regulares cerramos con un resumen y con unas recomendaciones. Entonces quisiéramos invitarte a decir, no un resumen, pero quizás... como, ¿qué te llevas? Yo sé que te llevas más preguntas que respuestas. Porque de esto se trata este camino. O sea, es de que tú te haces una pregunta y entonces eso te desencadena más preguntas. Sí, es infinito. Tú sabes, porque es de que, así es la democracia, pero ¿cuál es el tipo de democracia que funciona para nosotros? ¿Cómo podemos resolver tal cosa? O sea, tú sabes. No, si yo hago un resumen, yo lo primero que diría es que la primera visión que tenemos que tener como pueblo es cambiar nuestras expectativas de qué realmente estamos viendo y qué esperamos de un gobierno. También estar mucho más atentos a qué sucede y cómo suceden las cosas en nuestro país y cómo estamos viendo también a los que se encargan de crear este espacio para que nuevas personas lleguen. De quiénes son esos que están por ahí atrás diseñando una estructura y ver realmente cuáles son las razones por las que ellos diseñan esa estructura para que este país funcione y siga. También me llevó la constancia de que es muy bueno ver cuáles son esos movimientos, fundaciones, ONG, sitios que no tienen ningún compromiso con nadie, que están haciendo... que están viendo otros países y viendo referencias de cómo se hacen en otros lugares que nos están dando pauta a nosotros que deberíamos seguir aquí dentro del país. Y por último, que a nosotros nos toca estar dentro de la política también, de una manera u otra. De una manera u otra, eso es así. Sí, y sobre todo, y esto te lo digo del lado, ¿verdad?, de una persona que está en la política intentando, ¿verdad?, jugar las reglas de juego sin caer en las dinámicas que ellos intentan que, ¿verdad?, que quisieran que prevalezcan. Que también, y esto... muchas veces una se siente... hay que evitar que la gente que estamos aquí adentro nos sintamos solas. Yo pienso en lo que vivió José Horacio, nuestro ex diputado. Una persona que representa todo lo que muchas veces la ciudadanía en el debate público pide, pero a la hora de la verdad no logró reelegirse. Eso manda un mensaje nefasto. Eso nos deja para mí un círculo vicioso. Porque el mensaje de fondo es... Eso no es lo que importa. Claro. Y eso tiene que ser lo que importa. Pero lo bueno es que cada ciclo electoral es una nueva oportunidad. Sí. Es una nueva oportunidad que tenemos que aprovechar. Y no una oportunidad que nos dan de gratis. Aquí se ha derramado sangre para que podamos ir a ese ciclo electoral. Entonces, creo que nos toca valorarlo y forzar esa oportunidad que si nos da una brecha de este tamaño, nosotros la agarremos y la abramos para ir abriendo como lo más que espacio. no podemos es despertarnos cada 4 años.
Exacto, sí. Porque nos sale caro. Y eso me recuerda a una frase que le dijo la psicóloga a una amiga mía en la primera cita. Él le dijo, estar sano es más difícil porque te cuesta trabajo. Tú tienes que poner de tu parte. Totalmente. Y tú tienes que hacer cosas. Hacerse loco y no pensar en los problemas que uno tiene, lo que uno tiene que resolver. Es más fácil, pero no es mejor. Pero a largo plazo te cuesta más. Involucrarse va a requerir de tu energía. Sí. Va a requerir de que tú te pongas a pensar, de que tú bregues con gente. Bregar con gente no es fácil en ningún ámbito. O sea, hasta en las comunidades de la iglesia hay problemas. Hasta en la familia hay problemas. Tú sabes, hasta en un grupo de yoga. ¿Me entiendes? En todos lados hay conflictos. Entonces uno lo que tiene que aprender que a veces hay que chuparse su cajuil de bregar con gente. Claro, sin uno matarse su salud mental, ¿verdad? Y su paz. Pero hay que hacer un chin más. Porque quejándonos por redes sociales como yo hacía antes, tú sabes. O que mucha gente lo hace. Y mucha gente lo hace muy apasionadamente. Pero eso no es suficiente. Uh-huh. Eso no fue suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Exacto. Sí, porque también está bien. No. Exacto. Eso es parte del asunto y eso incluso contagia a más gente, pero hay que llevarlo a la acción. Y no que todo el mundo tiene que ser candidato, porque se necesitan votantes, se necesitan militantes, pero definitivamente en la medida de las posibilidades que cada quien tenga, hay que involucrarse más. Señores, vamos a agradecer a Erika por inaugurar este espacio de Invitado del Pueblo. Si les gustó este episodio, díganselo a Nanita para que hagamos otros más adelante. Sí. También seguiremos con los episodios regulares, pero estamos aquí innovando. Y pongan en los comentarios a quién le gustaría que trajéramos a esto del Invitado del Pueblo. Sí, claro que sí. Sean creativos. Señores, hasta aquí con este episodio. Recuerden que como bien hablamos, y creo que eso también fue algo que salió en la conversación, el futuro no está escrito. Depende de las decisiones políticas que tomemos de manera colectiva. Y para prepararnos para tomar mejores decisiones, está tu podcast, Política para el Pueblo.